hermanos, para seguir alabando el nombre de Dios, lo vamos a hacer con el himno 300. Lejos de mi Padre Dios. Lejos de mi Padre Dios, por Jesús hallado, por su gracia y por su amor, solo fui salvado. En Jesús mi Señor es mi gloria eterna. Él me amó y me salvó en su gracia tierna. En Jesús mi Salvador pongo mi confianza, toda mi necesidad, su plena abundancia. En Jesús mi Señor es mi gloria eterna. Él me amó y me salvó en su gracia tierna. Cerca de mi buen pastor vivo cada día, toda gracia en ti, Señor, halla el alma mía. En Jesús mi Señor es mi gloria eterna. Él me amó y me salvó en su gracia tierna. Guárdame, Señor Jesús, para que no caiga cual sarmiento de la vid, vida de ti traiga. En Jesús mi Señor es mi gloria eterna. Él me amó y me salvó en su gracia tierna. Antes de pasar al himno lema, queremos saber si hay visita en esta mañana y por primera vez han venido. Ya tenemos uno. ¿Hay alguien más? En la semana vinieron varias visitas, hoy no están, pero tenemos un regalo para usted. El coro quiere regalarle un CD, así que a la tarde traigan visitas porque vamos a hacerle un obsequio a la visita que ustedes traigan. Y posiblemente también al que traiga la visita se va a llevar un CD. Hermano. ¿Quién más es visita? No tenga miedo, levante la mano que van a adquirir su obsequio. Muy bien. Ahora le traigo.
¿Hay alguien más? Bueno, vamos a entonar la estrofa del himno 213, que es el himno lema, perdón. Y nos ponemos de pie para entonar, por favor. Cantemos con mucho entusiasmo. Se escucha muy lindo de acá. La gente que está arriba, por favor, canten porque tiene el rebote del techo ahí, se escucha hermoso. Así que cantemos con muchas ganas y mucho entusiasmo, por favor. Tierno y amante, Jesús nos invita. Tierno y amante, Jesús nos invita, llámate a ti y a mí. Mírale allá en la puerta esperando, aguarda a ti y a mí. Tristes, cansados, venid. Tierno y amante, Jesús nos invita. Oh pecadores, venid. Sigue llamando porque dilatamos. Llámate a ti y a mí. Tantas mercedes en poco tendremos. Llámate a ti y a mí. Venid, venid. Tristes, cansados, venid. Tierno y amante, Jesús nos invita. Oh pecadores, venid. Oh maravilla de amor prometido, tanto a ti como a mí. Ven y recibe el perdón ofrecido, dado de gracia a ti. Venid, venid. Tristes, cansados, venid. Tierno y amante, Jesús nos invita. Oh pecadores, venid. Amén. Hermanos, los invito a postrarnos para orar.
Querido Padre que estás en los cielos, gracias Señor por estos días especiales, guiados por tu Santo Espíritu, donde el coro pudo cantar, donde hubieron muchas visitas. Queremos pedir que tu Espíritu Santo toque el corazón de cada uno de nosotros, de la gente que escucha este programa por la radio. Queremos pedir que te quedes con el predicador, con el coro, Señor, que este mensaje que tienes preparado para nosotros en esta mañana pueda ser recibido y atesorado en nuestros corazones. Gracias, Señor, por tu amor, gracias por tu misericordia y por nuestro Redentor. Lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Con el permiso de ustedes, voy a sacar el barbijo para estar más cómodo y pueda ser más audible. Un feliz sábado para cada uno de ustedes, mis queridos hermanos, queridos amigos. Han transcurrido algunos días que hemos compartido la palabra de Dios en esta semana de evangelismo. Qué linda fiesta es hoy, qué bendecidos somos los cristianos que hemos aceptado la creación de Dios, y entre esa creación está el día sábado para regocijo de los seres humanos y poder encontrarnos de esta manera para alabar a Dios como Él se lo merece. Esto es una antesala del cielo, esto es una parte de lo que vamos a vivir en el cielo. Qué lindo poder escuchar los cantos congregacionales, las oraciones, la entrega de cada uno de nosotros. Esta fiesta ya está terminando, esta semana de evangelismo que el coro ha llevado adelante. Hemos aprendido cosas, hemos aprendido a cómo cultivar buenos pensamientos, hemos también recreado la creación de Dios, el gran amor y poder que Él tuvo para crear el mundo, pero sobre todo la criatura, el ser humano, por el cual Él vino a morir también, para tener una segunda oportunidad. Hemos visto los milagros en el tema de anoche, los milagros que Él ha hecho en la vida de muchas personas, que hoy también quiere hacer en tu vida. Ojalá en el transcurso de estos momentos que vamos a estar cantando, reflexionando en la palabra de Dios, el Espíritu Santo pueda llegar a lo más íntimo de tu ser, de tu corazón, para que puedas entregar entonces y derramar tu vida a los pies de Jesús. Porque Él quiere cambiar tu vida, quiere cambiar tu hogar, quiere cambiar el rumbo de las cosas como están planteadas a veces por uno mismo. Entonces, a continuación, el coro va a rendir homenaje, va a rendir culto, alabanza a este Dios creador y sustentador. Señor, y canta alabanzas a su nombre eterno, Rey para siempre. Proclama gloria al Señor, amor y anuncia su voluntad. Él es Rey Mesías y nuestro Salvador. Unamos nuestras voces con un cántico de gozo a nuestro Dios. Hoy al Señor, naciones todas del Lord, proclama gloria al Señor. Proclama gloria al Señor, al Príncipe de paz, al Rey de reyes y Señor de señores. Proclama gloria al Señor y rinde tu alabanza al inmortal que
que reina por la eternidad. Él es Rey Mesías y nuestro Salvador. Unamos nuestras voces con un cántico de gozo a nuestro Dios. Hoy al Señor, naciones todas del Lord, proclama gloria al Señor. Él es Rey Mesías y nuestro Salvador. Unamos nuestras voces con un cántico de gozo a nuestro Dios. Hoy al Señor, naciones todas del Lord, proclama gloria al Señor. Proclama gloria. Bien, vamos a meditar en la palabra de Dios en estos momentos. Es a lo que hemos venido, ¿no? Por la necesidad nosotros estamos aquí. Las visitas que nos han acompañado durante estas noches, las que están hoy, también seguramente que tendrían cosas para hacer, pero la necesidad, porque hermanos y amigos, estamos compuestos, aparte de carne y hueso, estamos formados, creados por una parte espiritual. Y por más que con sacrificio y esfuerzo nosotros podamos solucionar todas las otras áreas, en la parte espiritual solamente entra Dios. Y por eso que surge esa necesidad innata en el ser humano. Por eso siento el vacío, más allá que yo tenga todo lo demás controlado. Pero ¿y por qué estoy triste? ¿Por qué estoy angustiado? ¿Por qué siento un vacío? Qué bueno sentir esa necesidad entonces y buscar las cosas espirituales, buscar que el Espíritu de Dios entonces more en nuestras vidas. Hoy vamos el tema de hoy, titulado Victoria Definitiva. Todos estamos librando diferentes batallas, diferentes luchas. Y hoy vamos a hablar de una victoria definitiva en la vida de los seres humanos. ¿Cómo obtenerla y en qué consiste? Pero vamos a situarnos un poco porque el tema de hoy está basado en un versículo que lo vamos a ir analizando, frase por frase. Un versículo muy conocido del apóstol Pablo. Pero antes yo quiero contextualizar un poco de lo que vamos a hablar. Cuenta la historia, allá por el año 1968, siglo pasado, en las Olimpiadas entonces de ese año, de 1968, se corría, ¿no es cierto?, una maratón. Allí participaba un atleta llamado John Stephen. Este atleta comenzó la maratón, comenzó esa carrera y tuvo un accidente. Allí se cayó y se golpeó feo y mal. Bueno, se paró como pudo y siguió en la competencia. Siguió corriendo. La carrera terminó, hubo un ganador. Y lo curioso fue que después que el ganador llegara a la meta, terminó la carrera porque ya alguien había llegado, John Stephen seguía corriendo y llegó 1 hora después que el ganador. Entonces algo llamó la atención en los que estaban ahí y se le acercaron. Le dijeron cuál era el motivo, si realmente tenía sentido. Él lastimado, rengueando como venía, con ese esfuerzo. ¿Qué sentido tenía si ya había un ganador? ¿Por qué se esforzó tanto para poder llegar? Entonces una respuesta muy sencilla y del corazón. Él les dijo, mi país no me ha enviado a tantos kilómetros de distancia para que yo comience una carrera, sino más bien para que la termine. Hermanos, en una maratón deportiva, todos podemos empezar. Yo nunca corrí, pero si me inscribiera y participara, seguro que los primeros metros los doy, y ustedes también. Pero acá la idea es correr esa carrera y terminar. Y no solamente eso, más aún, sino terminar con fuerzas y no llegar a la meta y caer desplomado.
De eso está hablando, de eso vamos a hablar en esta mañana. Entonces, Pablo habla acerca de una carrera, él lo relaciona con este deporte, ¿no? Y va a estar situado el tema de hoy en los siguientes versículos. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículos 6 al 8, muy conocido. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Situándonos un poco en la vida de Pablo, en qué momento escribió, estas últimas palabras de Pablo son dirigidas ¿a quién? A un amigo y un pupilo de él. Él lo estaba preparando. Recordemos que Pablo fue un predicador del Evangelio. Y él ya estaba en sus últimos días. Vamos a ir viendo por qué escribe, desde dónde escribe. Ustedes saben que según el relato bíblico, Pablo estuvo preso en 2 ocasiones allí en Roma. Y las cárceles de antes, les puedo asegurar que no eran nada parecido a lo que son hoy. Yo tuve la oportunidad muchas veces de estar acá en la unidad 9, en la unidad 11, en la 12, dando estudios bíblicos. Y uno con eso ya se conmueve. Son cuartos muy chiquitos, compartidos, están hacinados ahí. Pero esto, la verdad que nada que ver a lo de hoy. Anoche recordé, tenemos una amiga que es adventista. Y ella en el año 2000, se me ocurrió que era interesante, de primera mano, ¿no? La llamé, que me recordara, ella por una beca tuvo la oportunidad de viajar a Roma. Y en una visita guiada estuvieron en las celdas donde Pablo, y ella anoche me agregaba, no solamente Pablo, sino Pedro también estuvo preso allí. Yo le digo, escribímelas, porque uno a veces por internet o por algún documento recibe información y también por lo que puede decir la Biblia. Pero me pareció interesante, alguien que viajó no hace muchos años, en el año 2000 ella viajó allí. Me decía, hoy están un poquito modificadas. Estuvo cerrado un tiempo al público, ahora están nuevamente abiertas para que el público las conozca y las visite. Entonces ella me decía, mira, hoy, en el momento que ella fue, en el año 2000, ese lugar es una iglesia. Allí están todos los lugares, dice, las casas de todos los césares, de todos los grandes dirigentes religiosos, todavía son conservadas, es un lugar allí. Después dice que bajaban, porque eran cárceles subterráneas. Dice que habían pequeñas lucecitas que iban alumbrando. Ellos bajaron por unas escaleras y en algún momento los guías les dijeron, vamos a apagar todas las linternas que traemos para que ustedes vean cómo pasaban los presos, cómo Pablo y Pedro vivieron acá en este lugar. Apagaron esas pequeñas linternas, esos farolitos que llevaban. Dice que oscuridad total, pero oscuridad total. Los que han estado o son del campo pueden saber lo que es oscuridad. Aquí en la ciudad a veces no lo percibimos porque siempre está la iluminación, pero en el campo cuando no hay luna, ahí es oscuridad total. A 1 metro uno no se ve la mano. Entonces, dice que allí todavía existen los grilletes, eran las paredes como con hongo, húmeda, oscuras, el suelo era lo mismo, eran como grandes adoquines de barro llenos de humedad. Me comentaba ella, yo por ningún lado vi baños. Entonces, pero me dice, te puedo asegurar, Néstor, que era un lugar inhóspito, indeseable. Estas cárceles estaban preparadas en esos tiempos para llevar prisioneros, pero por corto tiempo. Pero a veces era un lugar tan inhóspito que la gente, antes que saliera la sentencia, el prisionero moría allí. Porque allí eran dejados y casi olvidados. Yo me imaginaba hoy en un lugar húmedo, oscuro, tenebroso, allí encerrado. Es lo primero y lo mínimo, una neumonía. Se tenía que agarrar. Era un lugar entonces oscuro. También dice que pasa como un manantial por allí abajo. Entonces tenían como un huequito y por ahí
brotaba agua. Y era por ese lugar ellos tenían agua para poder tomar. Entonces era un lugar espantoso, espantoso. Y allí entonces estuvo Pablo y Pedro. Pero hoy estamos analizando la vida de Pablo. Lo que me hace pensar a mí. Fíjense, desde el lugar que él está escribiendo a su amigo y pupilo, prisionero en ese lugar oscuro, ¿cómo hizo Pablo? ¿A ustedes se les ocurriría? ¿Tendrían ese ánimo de estar dando ánimo a otro? Porque el propósito era ese. A Timoteo, te escribo para esto, para que no desanimes en la predicación del Evangelio. Ya mi muerte está cerca, pero yo quiero que tú sigas levantando la antorcha del Evangelio. Me llama la atención que desde ese lugar Pablo repetía esta palabra, regocijaos. ¿Podría yo pronunciar eso cuando estoy prisionero? Estoy preso de mi libertad, ¿no? Y volví a decir, regocijaos en el Señor siempre. Y en esa situación, regocijaos. Qué impresionante cuando alguien realmente de corazón se entrega en las manos de Dios. Ahora, ¿por qué Pablo estaba preso allí? Allá por el año 64 después de Cristo, ¿no es cierto?, Roma se incendió prácticamente toda. De los 14 distritos que tenía Roma, 10 se incendiaron completamente y si no fueron muy, muy destruidos. Entonces, ¿qué pasó? Era en la época de un gran emperador poderoso y cruel, el emperador Nerón. Nerón no miraba con buenos ojos a los cristianos, sabemos por la historia. Entonces, ¿qué pasó? Culpó a los cristianos. Allí él encontró culpas y dijo que por culpa de los cristianos eso se había incendiado. Entonces, ahí comienza una persecución para los cristianos. Fíjense lo que dice un historiador romano, Tácito. Dice, por lo tanto, primero fueron presos los que confesaron ser cristianos. Además de ser condenados a la muerte, ellos fueron transformados en objeto de diversión. ¿De qué manera? Fíjense lo que hacía este emperador con los cristianos. Fueron vestidos con pieles de animales y dilacerados hasta la muerte por animales verdaderos, salvajes. Le ponían pieles como un disfraz y allí eran dilacerados, o sea, lastimados, desgarrados, no solamente su ropa, sus carnes, sus pieles. Y no conforme con eso, dice que otros fueron crucificados. Y no conforme con eso, otros incendiados. ¿Para qué? Para iluminar la noche cuando faltaba luz de día. Fíjense lo que tuvieron que pasar aquellos que se mantuvieron fiel de parte de Cristo. Una fidelidad tremenda, sin importar a lo que venía. Y Pablo entonces va a reflejar en la historia que vamos a ver eso, ¿no? La fidelidad de entregar su vida por Cristo y su evangelio. Entonces fueron acusados y Pablo muy pronto tuvo que afrontar un juicio. Un juicio frente a este gran emperador, este poderoso emperador. En ese momento Nerón tenía unos 30 años, 30, 31. Pablo tenía unos 60, 61, 62 años. Nerón, por un lado, era un político astuto, un líder, pero un líder cruel, y algunos lo llamaron un playboy inmoral. En contraste, Pablo, un devoto seguidor de Cristo, un evangelista, un predicador, un misionero internacional, que llevaba las buenas nuevas del Evangelio. Pero me llama la atención el tremendo contraste que esto tenía. Acá hay una descripción de lo que era Nerón y lo que era Pablo. El monarca orgulloso y arrogante delante del cual el hombre de Dios debería responder por su fe, había alcanzado el auge del poder, autoridad y riquezas terrenales, así como también las profundidades del crimen y de la iniquidad. Así se lo está describiendo a Nerón. En poder y grandeza permaneció inigualable. No había nadie que cuestionara su autoridad, nadie resistiera su voluntad. Los reyes colocaron sus coronas a sus pies y ejércitos poderosos marcharon bajo su comando y las naves romanas navegaron a playas distantes solo por sus órdenes. Dominaba todo y hacía lo que quería. Su estatua fue levantada en los corredores de la justicia y los decretos de los senadores y las decisiones de los jueces eran el eco de su voluntad. Tremendo, tremendo.
Pero sigue diciendo, millones se inclinaban en obediencia a sus órdenes. El nombre de Nerón hacía temblar al mundo. Incurrir en su desagrado era perder propiedad, libertad, incluso la propia vida. Y termina diciendo, su ceño fruncido era más temido que una peste. Fíjense la imagen de Nerón, lo que era esta persona. Y los cristianos tuvieron que enfrentarlo. Y Pablo acá en un juicio. Ahora, con todo esto, ¿ustedes creen cuántas posibilidades tenía Pablo de salir airoso de este juicio? Cero. Cero. Pero la historia sigue registrando, ¿no es cierto? Fue llevado allí a los tribunales, en una audiencia, lo que me hace pensar a mí, si alguno de ustedes o yo soy llevado allí a los estrados para declarar en un juicio, primero tendríamos temor, pidiéndole a Dios que salga todo bien, pero se nos ocurriría ahí sentir un deseo incontrolable de anunciar el Evangelio, en una audiencia, en una audiencia. Bueno, eso es lo que hizo Pablo. Dice que sintió un deseo que no lo pudo controlar. Yo tengo que presentar el mensaje aquí, porque de allí venían judíos, venían griegos, venían de todos los pueblos cercanos, porque era toda una expectativa. ¿Qué iba a pasar con este misionero, con Pablo, frente a Nerón? Entonces todo allí ese lugar estaba expectante. Entonces Pablo, fíjense, en vez de pensar por su seguridad, por su bienestar, qué iba a pasar con él, el Evangelio, la antorcha del Evangelio, de las buenas nuevas, de las buenas noticias. Y él decidió eso, no puedo perder esta oportunidad. Los tengo a todos aquí, yo voy a levantar entonces el Evangelio. ¿Saben qué pasó? Nerón dice que nunca había oído la verdad como en esa ocasión, nunca. La verdad que penetró a lo profundo y lo golpeó. Dice que se estremeció de terror pensar en el juicio final. Yo me imagino que a Nerón le habrá pasado una película muy rápida de su vida, de todos sus actos, y que iba a tener que enfrentar un juicio final como todos vamos a tener que enfrentar. Pero ¿saben qué pasó? Muy pronto su corazón se cerró. Y de inmediato dio la orden, vayan y enciérrenlo otra vez a Pablo. Y Pablo nuevamente allí quedó encerrado en su celda y se cerró la puerta detrás de Pablo. Pero así como se cerró la puerta de esa celda, también se cerró en ese momento la puerta del arrepentimiento para Nerón. ¿Y saben cómo termina la historia? Eventualmente este tirano, este emperador tirano, terminó con su vida a los 32 años, se suicidó. Eso hace el pecado. Quizás me da algún alivio en algún momento, todo pasajero, todo es efímero, se va. Y finalmente termina quitándome la vida. Porque la paga del pecado es muerte. Entonces, en ese contexto, en esa forma, fue ahí que Pablo, esperando su ejecución, entonces pronuncia las palabras finales. Con esta introducción, entonces, vamos a entrar al tema de hoy. De esa forma, esperando su ejecución, porque Nerón, antes de suicidarse, claro, dejó ordenado y firmado la ejecución de Pablo. ¿Y cómo era? Por decapitación. Y Pablo fue decapitado. Esperando allí es donde dice las primeras palabras. Porque yo, Timoteo, yo ya estoy para ser sacrificado. Él sabía, la muerte era segura. Pero me impresiona en la forma que lo dice. Yo ya estoy para ser sacrificado. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a consultar la Biblia para entender bien en Filipenses 2, versículos 16 y 17. Dice así: asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Acá, para que entendamos, una ofrenda de libación habla acá. Y en el día de Cristo, ¿cuál es el día de Cristo? Cuando Él esté viniendo a las nubes, a cumplir su promesa de venir a buscar a los que se han preparado y lo esperan. Entonces, en ese día, y habla de ofrenda de libación. La ofrenda de libación, ¿en qué consistía? Era una ofrenda líquida, que se hacía como último acto, ¿no es cierto?, sacrificial allí en el altar. La ofrenda líquida consistía en derramamiento de vino, allí en las fuentes.
en el altar, después del sacrificio. Los sacerdotes también lo practicaban. Después de una ofrenda de un animalito, de un carnero, ellos ofrecían, porque significaba derramar todo. Ustedes saben que el vino en la Biblia significa jugo de uva, sin ningún grado de alcohol, ninguna graduación, tampoco de fermento, jugo de uva, dulce. Ese es el vino que habla la Biblia. Entonces, era derramado allí porque el vino también en la Biblia simboliza la sangre de Cristo, derramada allí en el Calvario, en la cruz, para darte una oportunidad a ti y a mí también. Entonces, en eso consistía. Por eso Pablo siguió los pasos de su maestro, de Jesús, y derramó también su vida al servicio de Cristo y al servicio también por amor a los demás. Por eso decía, yo estoy por ya entregar mi vida. Voy a derramar mi vida en beneficio de Cristo y de su Evangelio. Y de allí surge entonces también un lindo consejo que está en Romanos capítulo 12, que dice lo siguiente, en versículo también muy conocido. Así que, hermanos, os ruego, dice Pablo, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Allí, aquí está apelando entonces Pablo a un 100%, a mi integridad. Nos está diciendo Pablo, nos ruega que nuestro culto sea entregando nuestro cuerpo, pero no solamente nuestro cuerpo, sino nuestra mente y también nuestras emociones. Que la experiencia nuestra sea hoy estar con nuestro cuerpo aquí, pero que también nuestra mente y emociones, porque a veces estamos acá, venimos a alabar a Dios, pero nuestra mente está en otro lado. Quizás en el trabajo, en los negocios que podía haber estado haciendo en este momento, o en el partido de fútbol que me perdí, o en una salida social, en fin. Por eso Pablo dice, ofrezcan un culto, y apela a la razón también, un culto inteligente a Dios. Entréguense en cuerpo, mente y emociones, porque es un culto racional, y eso es lo que le agrada a Dios. Y sigue diciendo, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Habla de una renovación. Nos tenemos que renovar. ¿Cómo? ¿Será que tendremos que renovar la ropa, la casa, el auto? Estamos hablando de cosas espirituales. Entonces acá Pablo nos quiere sacar de un lugar y llevarnos a otro. La forma de renovarnos, hermanos, nuestros pensamientos es con el estudio de la palabra de Dios. Esa es la renovación de la cual está hablando Pablo, porque de esa manera entonces vamos a conocer la voluntad de Dios, que es buena y perfecta para nuestra vida. Y ahí vamos a comenzar un camino entonces nuevo y un camino de obediencia, con la ayuda entonces del Espíritu Santo. Él nos quiere sacar a veces de nuestra vida pequeña y mezquina, egoísta, para llevarnos a las grandes cosas, a las cosas grandes que Dios quiere para nosotros. En otras palabras, quiere que nosotros miremos más allá de nuestras heridas, de nuestras tristezas, de nuestros dolores. Porque ¿quién no ha pasado o no está pasando momentos tristes? ¿Quién no está herido por algo que ha sufrido, por algo que le han dicho, por algo que le han hecho? Pero Pablo nos llama a salir de eso. Fíjense, él de ahí regocijado y estaba en un lugar penumbroso. En la práctica no es fácil, pero vemos que muchos personajes bíblicos lo han logrado. Entonces, salgamos de nuestras heridas, tristezas, dolor, sufrimiento, para tocar a otros entonces con la gracia de Jesús, para llevar a otros palabras de ánimo. Este evangelio, buenas nuevas, buenas noticias son. Entonces, de esa manera, claro, dejaremos de hacer algunas cosas. ¿Por qué? Porque yo ya no tengo tiempo, porque yo mi tiempo lo estoy dedicando a otras cosas que ayuden a otras personas. Dejaré de ir a ciertos lugares porque ahora yo voy a otros lugares, a ayudar a personas también. Dejaré de comprar algunas cosas, porque esos recursos ahora lo pongo en la causa de Dios para que el evangelio avance o para ayudar al prójimo. Ahora, surge una pregunta, ¿en qué derramas tu vida? ¿En qué estás poniendo, entregando tu vida? Porque todos de alguna manera estamos dando nuestra vida por algo, todos. Algunos dejamos la vida por el trabajo, algunos podemos dejar la vida en los deportes, otros en los placeres de la vida, y así podríamos seguir nombrando algunas situaciones.
pero todos estamos dejando nuestra vida en algo. Pablo derramó su vida por Cristo y su Evangelio. ¿Usted está dando su vida en algo que realmente vale la pena? Yo estoy dejando mi vida en algo que realmente vale la pena. Puede surgir la respuesta: me gustaría hacer algo más por Cristo, su Evangelio y su Iglesia, pero no tengo tiempo. Y es algo muy común y entendible. Nos falta tiempo. Pero ¿saben qué? Hay una premisa que dice: tengo tiempo para hacer lo que Dios quiere que haga. Repito, tengo tiempo para hacer lo que Dios quiere que haga. El dueño del tiempo es Dios. Nosotros somos administradores de ese tiempo. Entonces, si yo quiero administrarlo bien, yo tengo que consultar entonces con el dueño. Dios, ayúdame a organizar mi vida, porque veo que se me pasan los días, las semanas, los meses, los años, se me pasa la vida y no me siento bien, siento un vacío. Ayúdame a organizar para que ese tiempo empleado que vos me das de vida en esta tierra pueda ser productivo, pueda ser también en beneficio de otros, pueda ser para predicar el Evangelio, para colaborar. Entonces, cuando lleguemos al final de nuestros días como Pablo, vamos a poder, ya no vamos a desear haber pasado tanto tiempo quizás con internet, navegando tantas horas, mirando tele, en Facebook, ganando dinero. Fíjense, yo le estoy nombrando algunas cosas que no son malas, porque el pecado no está ahí, sino en la administración de esas cosas. Cuando eso ocupa demasiado tiempo en mi vida, ahí se torna contrario a mí, contrario para mi vida eterna. No vamos a querer pasar tanto tiempo mirando o jugando fútbol o haciendo algún deporte, trabajando tanto y esperando ese tan anhelado ascenso en mi trabajo, sino que nuestra alegría va a estar en la bendición que hemos sido para nuestras familias. Nuestra alegría va a estar en la bendición que hemos sido también para los demás. Nuestra alegría va a estar en ayudar en el avance del reino de Cristo. También nuestra alegría va a estar en el ministerio amoroso hacia los que nos rodean. Porque en definitiva, hermanos, cuando nosotros dejemos este mundo, lo único que queda es el amor. Si nosotros, a este libro maravilloso, capaz de transformar vidas, porque el que lee la Biblia nunca más su vida va a quedar igual, le sacamos el amor que Cristo le ha puesto, queda un libro con normas, con reglas frías. Entonces, nuestra vida sin amor también es frío. John Patton era un misionero. Decidió en algún momento viajar a las Islas Hébridas, allí en el Pacífico Sur. Allí era un lugar complicado, era un lugar un poco desolado, peligroso, y existía el canibalismo. Entonces los hermanos de iglesias todos se juntaron y tratando de persuadirlo, de desanimarlo. Hermano, no vaya allí. Una que es muy lejos, otra que es peligroso, otra ¿para qué? Si acá hay para el lugar donde predicar y llevar el Evangelio. Nada lo hizo entender a John Patton, hasta que un anciano, un hermano de iglesia, vino y le dijo: mire, querido hermano, si usted va a ese lugar como misionero, es posible que sea comido por los caníbales. Así que John Patton lo miró y asintió con la cabeza. Sí, es verdad, le dice, es verdad. Pero usted, cuando sea también en su vejez, va a ser comido por gusanos. Esa respuesta tan sencilla y tan sincera que le dio, ¿no? Y él prefería, bueno, morir llevando la antorcha como hizo Pablo. Ahora, sigue la frase, estamos desmenuzando ese versículo. El tiempo de partida está cerca. Fíjense que él lo menciona como no un fin. Para nosotros la muerte es el fin de todo. Y cuando entendemos bien el plan de salvación, no es el fin de todo. Si ustedes hoy tuvieran un boleto en avión para ir a tal lado, Europa, por decir, el viaje se puede atrasar días, semanas, lo que sea, pero usted ya tiene el boleto comprado, el viaje está asegurado, el destino también. En algún momento van a viajar. Bueno, la muerte es así, en algún momento nos va a sorprender. Pero cuando uno viaja es el comienzo de todo algo lindo, de conocer lugares. Entonces, por eso él dice, el tiempo de partida está cerca. Pero para él era un comienzo de una jornada de eternidad. Entonces,
Pablo no estaba mirando allí, si él bien sabía, le esperaba la muerte, y él lo expresaba. Pero él no miraba la espada del verdugo, sino que miraba a Cristo, a ese Cristo que muy pronto va a venir en las nubes, y va a venir a rescatarnos, y se va a terminar todos los sufrimientos que estamos teniendo. Y por eso, aunque en forma individual cada uno debiera involucrarse en la predicación del Evangelio. Hace 9 años mi madre falleció. Hace 1 año y 1 semana mi padre también. Y eso es lo que a mí me lleva a involucrarme en la predicación del Evangelio. Porque yo creo por fe en la promesa, en las palabras de Cristo, y Dios no es hombre para mentir, y Él va a venir. Primeramente, el gozo de mi parte de encontrarme con Jesús, que hizo tanto por mí, la paciencia, la misericordia. Segundo lugar, porque voy a poder reencontrarme con mis padres, porque ellos fueron al descanso, ¿no es cierto?, creyendo en esta promesa de segundo retorno de Jesús. Y sigue diciendo, he peleado la buena batalla. ¿Qué batalla? La batalla del Evangelio. Y rápidamente, el tiempo está corriendo, Efesios 6:2. Vamos a enriquecer esta frase con Efesios 6:12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hermanos, amigos, muchos se sorprenden porque a veces a su vida llegan las luchas y las dificultades, los problemas, los sufrimientos, el dolor. A veces piensan que Dios los abandonó, que se acuerda de todo el mundo, pero menos de uno. Dios me ha abandonado, porque estoy lleno de aflicciones, lleno de problemas. No quiero el dolor. Cuando a través del dolor Dios toma eso, ¿no?, y me enseña muchas lecciones, me ayuda a madurar. ¿Ustedes vieron que algún navegante pueda crecer, pueda experimentarse en aguas tranquilas? No. Justamente las tempestades, en un mar embravecidos, donde allí ellos aprenden a timonear, ¿no es cierto?, su embarcación, y empiezan a aprender cómo salir entonces de las tempestades. Pero ¿qué nos dice Segunda de Corintios, capítulo 4? También versículo conocido, versículos 8 y 9. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Quizás pueda ser la realidad de cada uno de ustedes. Están pasando momentos que están siendo sacudidos, y en su fe también. Este versículo, ¿saben qué quiere decir? En definitiva, en palabras muy sencillas, oprimidos, pero no exprimidos. Siempre nos queda un resto. Y de ese poquito, de esos pedacitos, es donde Dios nos puede tomar y hacer grandes cosas y hacernos vencedores. Porque saben ustedes, las batallas vienen de 3 áreas: internas, externas, y las batallas directamente con las fuerzas del mal, como leímos recién en el versículo. Alguien hizo, para poder comprobar esto, acerca de las batallas, ¿no es cierto?, exteriores, porque las batallas internas tienen que ver con mi egoísmo, con lo que yo tengo dentro, mi naturaleza pecaminosa, con mi orgullo, con mis debilidades carnales. Esas son las batallas internas, que cada uno de nosotros tenemos que batallar todos los días, con el egoísmo, con el yo. Las batallas exteriores tienen que ver con el mundo secular, intentando llevarme a su molde, a su forma de vivir, a su forma de pensar. Y las batallas con las fuerzas del mal están ejemplificadas por las tentaciones, por las pruebas que tenemos cada uno de nuestra vida. Entonces hicieron un experimento. Entrevistaron a un profesor que llevaba unos 30 años de enseñanza. Entonces le hicieron, con todo esto de la tecnología, le preguntaron qué veía o qué cambios veían los alumnos en los últimos 20 años, con todo el modernismo que estamos viviendo. La respuesta de este profesor fue interesante, porque dice, hay cambios, y yo veo una obsesión por los medios digitales. Todo lo que con la tecnología, ¿no? Celular, WhatsApp, Instagram, Facebook, y hay muchos más que uno no conoce. Me hablaba Andrés esta semana de Spotify. Mucho gusto. Uno no alcanza a conocer esas cosas. Yo personalmente no conozco. Y así habrán tantas cosas. Entonces este profesor decía, es la obsesión con los medios digitales, porque esto trajo consecuencias.
¿cuáles son las consecuencias? Fíjense lo que la estadística de esto. Sus periodos de atención de los alumnos eran mucho más cortas, les costaba concentrarse. Después su capacidad de escribir era mucho más pobre. Y después eran mucho más inquietos en clase. Pero ahora, después el colegio empezó a limitar el uso de esas cosas. ¿Qué pasó? Otra sorpresa más. Cuando se le limitó el uso, tuvieron síntomas de abstinencia. Terrible, ¿no? Síntomas de abstinencia. Y fíjense la conclusión que ellos van sacando. Con los medios bombardeándonos con mensajes cada pocos segundos, porque es así, cada pocos segundos van ta. Y fíjense lo que dice ellos. Que cuesta mantener el foco con tanto bombardeo. Y si usted dice, no logra sentarse hoy en la iglesia sin mirar su celular, usted es adicto. Yo soy adicto. Y puede no darse cuenta. Tremendo el experimento que ellos hicieron. Pero, bueno, hermanos, para las batallas internas, externas y contra las fuerzas del mal, tenemos una solución, tenemos una buena noticia. Cuando yo abro la palabra de Dios, ¿con qué me encuentro? La palabra de Dios me dice, la gracia de Jesús es suficiente para vencer todas esas batallas. Lo más lindo de todo, cuando uno lo lleva a la práctica esto, que tenemos que ser como un niño, o como en la naturaleza un animalito. Cuando es pequeño, se refugia atrás del papá o de la mamá. Ahí se siente seguro, por más que haya peligro. Nosotros tenemos que ser iguales, refugiarnos en Cristo Jesús. Y cuando yo estoy muy angustiado, tapado de problemas, de sufrimientos, tengo que refugiarme en Cristo y entregarle la batalla, porque Él es experto, nunca ha perdido ninguna batalla, venció la muerte. Entonces, fíjense la actitud de este Dios amoroso. Él pelea por mí, gana la batalla, pero me entrega el trofeo para que yo lo disfrute. Esa es la vida del cristiano. Nosotros se nos va la vida luchando a veces batallas equivocadas y con nuestra propia fuerza. Por eso conocemos más el fracaso, la derrota, que el éxito. Y sigue diciendo el versículo, he acabado la carrera. No hay premio para el que no llega, no hay premio. En los órdenes del deporte no hay, en la vida del cristiano, en la carrera del cristiano tampoco. Por eso Pablo nos insta que en la fuerza de Jesús perseveremos, resistamos y permanezcamos, más allá de lo que nos toque vivir. Y sigue diciendo, he guardado la fe. En otras palabras, ¿qué está diciendo Pablo? Dice, yo en plena crisis pasé por muchas, pero yo no decepcioné ni fallé a mi Cristo. Eso está queriendo decir, he guardado la fe. También está diciendo, yo tampoco difamé su nombre, ni en mi vida ni en mi carácter. O sea, en mi teoría no lo difamé, en mi práctica tampoco. Pablo fue coherente. Ojalá que esa pueda ser también nuestra experiencia. Y ya terminando, allí, segunda de Timoteo, termina diciendo versículo 8. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Hermanos, habla de una corona, pero no la corona que se le da a los atletas de laureles. ¿Por qué? Porque ¿cuánto puede durar? 2, 3, 4 días y se marchita, se seca y ya no sirve más, y ya no luce más. Sino que Él me va a dar una corona eterna de gloria sin fin. ¿A quiénes? A los que por medio de Jesús fueron redimidos, transformados y liberados por su gracia. Redimidos, fuimos todos allí en la cruz, por el sacrificio de su Hijo. Transformados, aquellos que le permitamos. Ustedes recuerden, estamos hablando de Pablo. Él antes se llamaba Saulo y los nombres tenían mucha significancia y tenían que ver con la persona. Saulo significaba venerable. Pablo, pequeño, humilde, menor. Entonces, él permitió que Dios lo transformara de perseguidor de los cristianos, ahora un defensor de los cristianos, pero más que nada del Evangelio, y proclamaba, ¿no es cierto?, el Evangelio de Cristo. Dice, en aquel día, ¿cuándo? Acá hay una linda aclaración. A veces, cuando alguien fallece, nosotros o lo mandamos al cielo o lo mandamos al infierno. En aquel día significa en el día que Dios está viniendo a la tierra, cumpliendo su promesa de segundo advenimiento. En ese momento es donde Dios va a coronar a aquellos entonces que por medio de Jesús fueron redimidos, transformados y liberados, pero que también ellos cooperaron con el Espíritu Santo
que Dios desarrolle en ellos un carácter justo para la eternidad. Hermanos, lo único que vamos a llevar al cielo es nuestro carácter. Y yo digo que amén, amén, porque el carácter, yo me animo a decir que la mayoría de sus problemas, y los míos, son por nuestro carácter. En nuestra familia, en el matrimonio, con nuestros hijos, en la iglesia, en el trabajo, en el fútbol, con los amigos. Por eso Dios quiere moldear nuestro carácter. Es lo único que vamos a llevar. Por eso diariamente tenemos que cooperar entonces con Él, para que Él pueda hacernos aptos para el reino de los cielos. Debemos entonces amar su venida, no solamente como un evento, sino que es una persona, es la persona de Jesús, de nuestro Salvador, que está viniendo a cumplir lo que nos ha prometido como hijos. Y nosotros, por medio de la fe, que viene por el estudio de la palabra de Dios, nosotros creemos en eso y nos estamos preparando, pero también debemos ayudar a preparar a otros. Ahora, el coro, ya para cerrar, va a cantar una alabanza a Dios, que es una oración, ¿no? Yo les pido que mediten en las palabras, es una tierna invitación de Jesús. Así que le voy a pedir al coro que se vaya adelantando para entonces cerrar esta mañana de alabanza, de aprendizaje, de haber escuchado a Cristo Jesús hablándonos a través del Espíritu Santo a cada uno en esta mañana. Y que estos días que hemos compartido juntos, que puedan marcar una diferencia en nuestra vida, que tomemos decisiones. El mundo le queda poca vida. Que Dios nos bendiga y el coro entonces va a elevar una alabanza. Dulce y tierna voz, Cristo te llama a ti como a mí. Allí a lo lejos, Cristo te espera, tanto a ti como a mí.
Tristes, cansados, venid. La tierna y constante invitación de Cristo sigue en pie. Hoy en este momento sigue en pie. Hemos alabado, hemos aprendido, vemos cómo está el mundo convulsionado. Dios nos está dando una nueva oportunidad. Acá vemos miembros de iglesia, hay visitas, hay personas que están tratando de intentar el cambio en sus vidas, vivir de otra forma. Cristo es la receta, Cristo es la solución. Tristes, cansados. ¿Estás triste? ¿Estás cansado de luchar, de tirar golpes al aire, de solucionar las cosas con tu esfuerzo y no han resultado? Quizás tengas solucionado problema de salud, problema económico, problema social, pero sentís un vacío todavía en tu vida. Es el momento de entregar nuestras luchas, para que Él pelee entonces nuestras batallas y después con ese tierno amor, Sandro, Diana, Víctor, acá tenés la batalla, disfrutala. No peleemos solos, no peleemos batallas equivocadas. A veces se nos va la vida con rencores, con enojos, peleando batallas que no hacen a nuestra vida eterna. Mis amigos, yo no puedo dejar esta oportunidad, después de haber pasado algunas noches juntos, estudiando lo que Dios quiere, estudiando la vida de Pablo, con ese gozo en el corazón, regocijado siempre, y lo que lo rodeaba no daba para eso. Pero sin embargo, él tenía el fruto del Espíritu Santo, que era el gozo, que viene del cielo y se aloja en nuestro corazón si nosotros se lo permitimos. ¿Quieres comenzar una nueva vida? Te están angustiando los problemas, te está faltando la salud, te está faltando un trabajo, estás teniendo problemas en la familia. La situación que estés pasando, yo, especialmente a las personas que nos están visitando o a aquellos que son miembros de iglesia, pero están pasando por situaciones por ahí difíciles y que están a punto de desanimarse, a punto de dejar las filas del cristianismo, porque las cosas no están saliendo bien. Yo a ellos quiero pedirle en este momento, después de esta invitación, que siga en pie, invitación tierna, llena de amor, de un Dios que quiere hacer un cambio, quiere hacer algo en beneficio de cada uno de nosotros. Yo los invito que se pongan en pie, que aquellos que están en la lucha, pero hoy deciden comenzar una nueva vida. Se pongan en pie para hacer una oración muy especial, para que Dios entonces con su poder y su amor pueda obrar en los corazones de cada uno de nosotros. Entonces yo voy a hacer una oración por todas las luchas que todos estamos teniendo, por las mías también, para que Dios pueda operar entonces, hacer el milagro en nuestras vidas, ser transformados y de aquí en más, con su ayuda, organizar nuestro tiempo en beneficio nuestro, de nuestras familias y también por los demás, y confiar plenamente en esa promesa del pronto retorno de Jesús que va a poner fin a todas nuestras tristezas, angustias, poder ver a nuestros queridos. Hablaba con una madre, anhela ese momento para encontrarse con su hijo. Vamos a orar. Bondadoso, eterno Padre que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, porque tus misericordias hacia nosotros se renuevan cada día. A pesar de que somos un poco testarudos, a veces somos negligentes, somos desagradecidos contigo, pero tú nos insistes y nos sigues y nos sigues. No nos pierdes pisada. Nos has hablado durante estas noches, nos has hablado en este momento, en esta mañana, a nuestro corazón. Queremos entonces, como una ofrenda de elevación, entregar nuestra vida a tus pies, para que tú puedas tomar, Señor, quizás los últimos pedazos de nuestra vida, de nuestras heridas, que tú las puedas sanar, y que de esos restos, Señor, puedas armar una persona íntegra, que te sea fiel, que predique de tu verdad y que también te espere, Señor, para que tú pronto pongas una corona, no que se marchite, sino una corona de gloria sin fin. Ayúdanos en nuestras luchas, en nuestros problemas. Ayúdanos hoy a disfrutar, Señor, este día sábado, pero cuando venga, comience la semana en algunas horas más. Que tú seas nuestro guía, nuestro compañero, y que nos des ánimo momento a momento, que esto ya se termina, falta poco. Te agradecemos, Señor, por la oportunidad
que el coro tuvo de llevar adelante esta semana. Bendícenos como coro también, que a través de las melodías tú puedas llegar a muchas personas, puedas tocar la fibra más íntima de su ser y crear allí inquietudes espirituales. Todas estas cosas, Señor, las pedimos, las rogamos, no porque tengamos mérito, no porque seamos merecedores de cosas lindas, especialmente de la eternidad, sino las pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén.